Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos. Toda gloria sea para Srila Prabhupada. Buenas tardes, mi nombre es Keshav Ram Das y estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina, para la página de ISKCON, clases en vivo, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, antes de leer el Bhagavad Gita y los significados esmerados de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, vamos a cantar un poquito el Mahamantra y algunos mantras auspiciosos. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Orvani Pracharine Vishesha Chunjavadi Paschatya Desha Karine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias por estar. Me presento nuevamente, mi nombre es Kesha Rama Das y estoy transmitiendo desde Mendoza para la página de clases en vivo ISKCON Buenos Aires. Entonces, el texto que vamos a leer hoy es del capítulo número 6 del Bhagavad Gita tal como es, de Srila Prabhupada, que se titula Dhyana Yoga, y el texto que toca es el número 42. Entonces, vamos a leer sánscrito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atava yoginameva kule bhava didi matam etadhi durlabhataram loke janma yat idrisham. Bueno, leemos la traducción. Si ha fracasado después de una larga práctica de yoga, nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. Antes de leer el significado de Srila Prabhupada, leemos el texto anterior para tener, porque viene enganchado, ¿no? El texto anterior, el número 41, decía: después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Esto le contesta Krishna a Arjuna, que le estaba preguntando por alguien que emprende el servicio devocional pero que no concluye, no llega a la perfección. Entonces Krishna le contesta eso. Y lo que estábamos leyendo ahora, leemos nuevamente la traducción. Si ha fracasado después de una larga práctica de yoga, nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. Significado por Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada. Nacer en una familia de yogis o trascendentalistas, aquellos que tienen gran sabiduría, es algo que se alaba aquí, porque el niño que nace en una familia de esa clase recibe un impulso espiritual desde el mismo comienzo de su vida. Ese es especialmente el caso en las familias Acharya o Goswami. Esas familias son muy eruditas y consagradas debido a la tradición y la formación, y en consecuencia sus integrantes se vuelven maestros espirituales. En la India hay muchas de esas familias Acharya, pero ahora se han degenerado debido a una educación y a un adiestramiento insuficientes. Por la gracia del Señor, aún hay familias que crían trascendentalistas generación tras generación. Sin duda que constituye una gran suerte nacer en esas familias. Por fortuna, tanto nuestro maestro espiritual Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, así como también nuestra humilde persona, tuvimos la oportunidad de nacer en esas familias por la gracia del Señor. Y ambos fuimos adiestrados en el servicio devocional del Señor desde el mismo comienzo de nuestras vidas. Más adelante, nos encontramos por orden del sistema trascendental. Srila Prabhupada ki jai. Entonces, leemos nuevamente el texto. Atava yoginam eva kule bhava didi matam etadi durlabhataram loke janmayat idrisham. Si ha fracasado después de una larga práctica de yoga,
nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo. Oma Gyanati Mirandasya, Janan Jana Salakaya Chakshur Unmilitan Jana Tasmai Sri Gunave Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura de las ignorancias, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento, por eso le ofrezco a él mis más humildes y respetuosas reverencias. Sila Virabajo Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Virabajo Pravuriti Namine, Shri Shri Vrindata Vivira Padabangayadayane, Prabhupada Anuvadaya Namah Shri Virabhave. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gaurabani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschetyadeштari. Namam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bueno, entonces, en este significado Prabhupada declara algo demasiado impresionante, increíble para nosotros, en donde él muy humildemente, Prabhupada dice que él forma parte de la asociación discipular, ¿no? Porque en el texto Krishna le está diciendo a Arjuna, por eso leímos primero el texto anterior, en donde Krishna le responde a Arjuna lo que ocurre con alguien debido a la pregunta de Arjuna, ¿no? Lo que ocurre con alguien que empieza este proceso espiritual, pero por H o por B no concluye. No concluye no logra la perfección, ¿verdad? Entonces, claro, ahí surgen muchas preguntas y muchas ramificaciones para hablar de esto, ¿no? Porque ¿qué significa lograr la perfección? Y si nosotros lo tomamos de una manera estricta, como las escrituras védicas nos hablan a veces, que es como muy tajante aparentemente, entonces es como que nadie puede, o casi nadie, perdón, puede lograr la perfección. Porque se dice en las Shastras, especialmente en el néctar de la devoción, de que nadie puede volver con Krishna si no está completamente puro, libre de una mínima mancha, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad hay? Porque la naturaleza en la que estamos viviendo, del mundo material, es esto. Es extremadamente difícil, no conocemos otra cosa. Por eso Krishna, en el Bhagavad Gita, declara a una persona que emprende el proceso espiritual como gran alma, ¿no? Y esto, como se explica siempre, que es una ciencia espiritual, está muy detallado. Janma karma, Bahunam Gyanmanamante Gyanavanman Parapadete Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlabha. Krishna dice que eso, Samahatma Sudurlabha, encontrar una gran alma es muy raro, dice Krishna al final de este verso, que es del capítulo 7, ¿no? ¿Por qué? Porque Krishna dice que, y como decíamos recién que esto es una ciencia espiritual, se explica todo con detalle, ¿no? Lo que pasa es que para entender todos esos detalles tenemos que ser científicos espiritualistas. Y ser un científico espiritualista no es algo ordinario, porque no es como la ciencia ordinaria. En la ciencia ordinaria uno obtiene el conocimiento por lo general por aptitud, por entrega, por estudio, ¿no? Y acá también en la ciencia espiritual por todo eso, pero a su vez también se entiende que es por misericordia. Si Krishna no nos da lo que nosotros buscamos, no pasa nada, ¿no? Lo dice Krishna también en el Bhagavad Gita, ¿no? Mata smriti jnana apohanam, dice Krishna en el capítulo 15. De mí provienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. O sea que el científico materialista que también está buscando el conocimiento material también depende de la misericordia de Krishna, también. Pero como ellos no lo saben o no creen o no quieren, Krishna les da la posibilidad de que crean que es verdad lo que están haciendo. Mi maestro espiritual, Srila Virabajo Maharaj, él decía que la naturaleza material le da al científico la pauta de que ellos están acertados, ¿no? Entonces, por eso todo esto viene porque lo que estaba diciendo, que emprender el proceso espiritual es extremadamente difícil. Porque si a uno le dan la razón siempre, uno no puede corregirse nunca. Entonces, en el mundo material tenemos la razón en todo lo que hacemos, especialmente los grandes científicos, y ni hablar ahora en estos tiempos, no sé, 50 años atrás, para ahora,
todo el avance de la tecnología, cómo la cosa cambia constantemente, pero siempre a favor, aparentemente, a favor de las personas materialistas, o sea, en el sentido de que les da la razón, se les da la razón. ¿Y quién les da la razón? Krishna. ¿Pero cómo? En la forma de Maya, la energía ilusoria, lo que no es. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, Krishna nos dice eso, ¿no? Bajunam Gyanmanamante Gyenavanman Prapade. Vasudeva Sarvanitisa Mahatma Sudurva. Después de muchos nacimientos y muertes, dice Krishna, aquel que se entrega a mí, después de muchos nacimientos y muertes, alguien se entrega a mí, después de todo ese tiempo, ¿no? Porque él sabe, Vasudeva Sarvam Iti, porque sabe que yo, como Vasudeva, estoy en todos lados, soy todo lo que existe. Soy la causa de todas las causas, dice. Entonces, una persona que se entregó después de pasar por tantos nacimientos, esa persona, dice Krishna, es una gran alma, ¿no? Esa persona es una gran alma. Ahí ese texto ya nos está llevando a este texto. Porque si es una gran alma, tiene también un gran beneficio, ¿no? Y claro, eso se ramifica y se hace cada vez más dulce. Porque en este caso, en el texto anterior, Arjuna le pregunta, bueno, pero esa persona que emprendió este proceso espiritual, ¿no?, de entender la relación que tenemos contigo, le dice Krishna, ¿no? Porque ni Arjuna se daba cuenta de eso, ¿no? Se empezó a dar cuenta en el capítulo 11, cuando vio la forma universal, ¿no? Y todos conocemos lo que pasó, que se perturbó muchísimo y se puso triste y mal porque, como todo devoto, que es muy humilde, entonces él dijo, pero ¿cómo puede ser de que eres Krishna, eres Dios, el Dios Supremo, con todo lo que eso significa, ¿no? Nosotros en el mundo, en la ciencia material, como hablábamos recién, podemos entender lo que es ser Dios en el sentido de su manifestación, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho los videos del universo y las distancias, y cómo los científicos le buscan formas de explicar eso que es casi inexplicable. Es inexplicable en realidad, ¿no? Entonces, por eso se dice que el científico materialista entiende que hay algo muy grande, pero ellos quieren sacar a Dios de en medio y le ponen, por ejemplo, ley de la gravitación universal. Y nosotros en conciencia de Krishna, de acuerdo a los Vedas, le llamamos como es realmente Achintya Shakti, o una potencia inconcebible, porque no se puede concebir. Los mismos científicos se dan cuenta que no pueden concebir eso. Mismo en esos videos que miraba, ellos decían que cada día están descubriendo cosas nuevas que aparentemente, o sea, en el universo, ¿no?, planetas que giran al revés, planetas que según sus cálculos no deberían existir, según los cálculos, ¿no?, de los científicos. Y así tantas cosas increíbles. Por ejemplo, la otra vez vi en una noticia que decían que descubrieron, de acuerdo a sus grandes desarrollos en los telescopios espaciales y sus cálculos que miden todo, de que hay en otras galaxias océanos flotando en el espacio. Océanos solos flotando en el espacio, no dentro de un planeta. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, claro, materialmente uno pudiese rendir, y hay muchos científicos que les ha pasado eso, que han dicho, no, esto no puede ser así, de que sea una cuestión que se generó del azar o de la nada. Los científicos están buscando la vuelta para tratar de mostrar de que es de la nada que ocurrió, pero no lo pueden hacer y cada vez se dan cuenta que están más lejos de eso. Hay un pasatiempo de una historia, más que un pasatiempo, de Albert Einstein, acerca de que él creía, ¿no?, que había una fuerza llamada Dios, que había creado todo, ¿no? Bueno, no conozco bien la historia, esta que voy a contar sí, pero no conozco bien la historia. Me parece que Albert Einstein después ya no creyó más en Dios cuando pasó lo del Holocausto. Ahí ya no creyó más en Dios. También hay una historia, perdón que me vaya de esta historia, pero hay otra historia de un rabino que era muy creyente, muy influyente, tenía mucho conocimiento, pero ocurrió un día de que se le murió una hija. Y entonces ahí se le vieron la estantería, ¿no?, abajo, porque él dijo, no puede ser, Dios no tiene que existir, porque ¿cómo me puede pasar esto, no? Entonces él dice que pensó y dijo, pero no puedo pensar que Dios no existe, si yo es lo que traigo en mi corazón de toda mi vida, adorando a Dios a la manera, ¿no?,
que tiene él, que tienen ellos. Entonces él llegó a otra conclusión por su desesperación, por su sufrimiento, llegó a la conclusión de que sí, está bien, existe un Dios, pero eso no es todopoderoso, si no, no hubiese permitido que le pasara eso, ¿no? Y esto nos lleva a lo que estamos hablando, de que es muy difícil llegar a ser una gran alma, como dice Krishna, ¿no? Samahatma, y por eso dice después de muchos nacimientos. Porque cuando una persona no se le quita la fe por muchas pruebas que tiene el mundo material o por cómo es el mundo material. Bueno, pero estaba saliendo de la historia de Albert Einstein, que tenía un amigo científico que le decía de que no, que todo se creó por combinación de sustancias químicas, como dice Prabhupada. Prabhupada dice, los científicos dicen que la vida ocurrió por combinación de sustancias químicas, pero si nosotros vemos un árbol que está muerto, ¿no? Que está seco, todas las sustancias químicas están en el árbol todavía. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene vida si las sustancias químicas están todas? O mejor dicho, supongamos que algún científico diga, no, pero la tal savia o tal, no sé, proteína, lo que sea, ya no está. Porque, bueno, entonces inyéctele esa proteína para que se genere la vida nuevamente. ¿Qué es lo que están buscando? ¿No? Y nunca se puede lograr. Entonces, bueno, y menos mal, ¿no? Porque si lo pudiesen lograr, crearían soldados universales para destruir el mundo, que es lo que Prabhupada dice todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, si lo pudiesen lograr, ¿cuál sería el beneficio de vivir en este mundo, ¿no? Este mundo horrible, ¿no? Acá en el capítulo 8 del Bhagavad Gita se describe Dukkalaya Mashashotam, Mamupetya Punarjanma, Dukkalaya Mashashotam. Después de muchos nacimientos y muertes, dice Krishna, una persona que logró la perfección no regresa cuando ya se va conmigo, cuando vuelve a mí, no nace de nuevo en este mundo, y lo describe como Dukkha Alaya y Ashashvatam. Dukkha significa sufrimiento, aflicción, y Alaya es un lugar en donde hay aflicciones. Entonces Krishna mismo dice, esa persona no regresa a este mundo. ¿Por qué no regresa? ¿Porque es algo sentimental o porque no? No regresa porque es Dukkha Alaya. Entendió que este mundo es un lugar de sufrimientos. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a ese punto, y por eso volvemos al mismo, ¿no? De que es difícil llegar a este punto de entender que es Dukkalaya, ¿no? Y Ashashvatam. Ashashvatam significa que es temporal. Entonces, nosotros podemos ver que este mundo es un lugar de sufrimientos. Y eso no hace falta filosofar tanto ni citar tantas shastras. Es cuestión de ver nuestro día a día y en nuestro despertar, cuando suena el despertador, valga la redundancia, ahí vemos ya que es Dukkha Alaya. No queremos despertarnos en este Dukkha Alaya, en el lugar de los sufrimientos, ¿no? A mí me gusta citar este ejemplo de cómo es que este mundo material ha sido un lugar de sufrimientos, en donde supongamos que hay una pareja que se conoce, y en esa pareja no se conocen, se enamoran, pero uno no sabe dónde vive el otro. Y uno le dice, bueno, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vivís? Y que uno le puede decir, bueno, yo vivo, no sé, en un barrio X de cualquier ciudad. Pero en este caso, supongamos que la persona basada en la Shastra le dice, yo vivo en Dukkha Alaya. ¿Y qué significa Dukkha Alaya? El lugar de los sufrimientos. Vení que te llevo y ven que te voy a mostrar mi barrio. ¿Cómo se llama? Dukkha Alaya, el lugar de los sufrimientos. Ese es el lugar en el que nosotros estamos. Aunque algunos le ponen, no sé, en Buenos Aires, qué sé yo, Puerto Madero, qué sé yo, acá el Dalbian, en Córdoba que está el Cerro de las Rosas, que son barrios que se me ocurren, Hollywood, no sé, algunos le ponen esos nombres. Pero si uno pudiese vivir, o le podemos poner otros nombres, Brahma Loka, Satya Loka, ¿no? Y así, Mahar Loka, Jana Loka, ¿no? Los lugares donde los planetas superiores, pero, siguiendo con este texto, pero lo mismo es Dukkha Alaya, el lugar de los sufrimientos. Supongamos que alguien puede protestar y decir, no, Prabhu, pero ese lugar, por ejemplo, el Brahma Loka, no hay sufrimientos, porque se explica en las Shastras que los planetas celestiales son lugares en donde casi no hay sufrimientos. O sea, no hay sufrimientos. Es un planeta material que uno puede tener los placeres celestiales y tomar soma rasa, esa bebida que ninguna de las drogas conocidas de este mundo que producen felicidad o placer se puede comparar con eso, porque eso da, el soma rasa es una especie de néctar, de licor, que da eternidad, la sensación de eternidad también. Entonces uno puede decir, bueno, eso no es Dukkha Alaya. Bueno, entonces, si no es Dukkha Alayam, en ese lugar, entonces Ashashvatam, que es temporal.
O sea que si hay algo bueno en este mundo material, también es temporal. Y si es temporal, ¿qué bueno puede ser? Lo que es eterno es lo que vale la pena. Y nosotros somos eso, somos almas espirituales. Por ejemplo, entonces, bueno, volviendo a este texto, Arjuna entendió, o sea, Arjuna no entendía tampoco hasta que vio que Krishna es Dios, cuando le mostró la forma universal, porque Krishna en realidad hace eso con todos, con nosotros mismos. Yo no creo que no haya ni siquiera un solo devoto que no tenga esa experiencia. Lo que pasa es que, claro, es más lo negativo, más las quejas, más los sufrimientos que por lo general son producidos por nuestros propios malos actos, nuestros propios pecados de esta y de innumerables vidas, como recién decíamos, después de muchos nacimientos y muertes. Ahí realmente alguien dice que Krishna se entrega a mí, ¿no? Entonces, como hemos tenido tantas vidas haciendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, ¿no? O bueno, tal vez para no llamarlo tan pesadamente, apartados de Krishna, entonces no podemos entender esto. Pero entonces Krishna cataloga a esas personas que realmente están descubriendo que son almas espirituales por lo que sea, pero básicamente uno descubre que no quiere más nada de este mundo porque está sufriendo mucho, entonces empieza a pensar, ¿no? Atato Brahma Jikyasa, ¿no? Entonces cuando Krishna detecta eso, por eso todo surgió de que yo decía de que Krishna detectó que Arjuna no podía y estaba mal en su situación y dijo, bueno, te voy a mostrar la forma universal para que veas y te convenzas que no te lo está pidiendo cualquiera. Bueno, eso mismo hace con nosotros también, ¿verdad? Eso mismo hace día a día, momento a momento, si tuviésemos la capacidad de entender esta posibilidad de hacer servicio devocional en una situación favorable, ¿no? Entonces Krishna hace lo mismo, nos muestra todo el tiempo que Él es Dios, de una forma u otra. Guru Prasad Maharaj una vez dijo, una vez le preguntaron acerca de que un devoto que estaba sufriendo y hacía las cosas bien, pero sufría, ¿no? Entonces él le contestó, esto a mí nunca se me fue, porque es un gran aliciente. También él le dice, que Guru Prasad Maharaj dice, cuando uno está tratando de llevar una vida acorde a los principios espirituales, y eso es toda una ciencia, o sea, podríamos, como dice mi maestro espiritual, Srila Virabhajo, parar ahí y analizar todo eso, ¿no? Si uno está siguiendo una vida acorde a los principios regulativos, uno aprende a ver que la misericordia de Krishna puede venir de cualquier lugar, ¿verdad? No que generalmente viene como nosotros queremos que venga, porque estamos en la misma, estamos en la mente, ¿no? La mente puede ser el peor de los enemigos, el mejor de los amigos. El mejor de los amigos es una mente entregada al proceso espiritual, a cumplir reglas y regulaciones, de la forma en que podamos. Hace un rato leí el Néctar de la Devoción en donde Prabhupada decía eso. Cada uno tiene que ser, en cuanto a los principios que Rupa Goswami da, uno de ellos es seguir las instrucciones. Y Prabhupada decía, uno tiene que seguir las instrucciones como puede hacerlo, no más. Y eso es un gran aliciente porque la Acharya lo está diciendo. Y Prabhupada ahí citaba lo que tantas veces hemos escuchado, de que uno tiene que cantar por lo menos 16 rondas, que es lo que la Acharya estipuló. Pero si uno no puede cantarlas, uno las puede completar después. O sea, se nos está dando todas las posibilidades. Y es lo que decía recién. Krishna personalmente a Arjuna le dio la posibilidad de mostrarle que Él es Dios. Le mostró que Él es Dios. Bueno, a nosotros se nos está dando todas las posibilidades. Bueno, para no irnos tan lejos. Entonces, cuando Krishna detecta de que estamos en esta situación de querer restablecer nuestra perdida relación con Él, ahí envía toda la ayuda necesaria, como Él sabe que lo tiene que hacer. Por eso tenemos que estar seguros. Y claro, dudas va a haber siempre, pero siempre va a haber algo que nos va a mostrar que realmente es. Pero claro, tenemos que ser honestos y sinceros. Prabhupada decía, a una persona que está dormida se la puede despertar, que sería como nuestra situación. Pero alguien que se está haciendo la dormida, no hay manera. A una persona que se está haciendo la dormida, no hay manera de despertarla. Entonces, ¿qué significa que uno se está haciendo el dormido? Y que uno no es muy honesto, muy sincero. Y son cosas que se tienen que desarrollar. Jesucristo decía lo mismo, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Bueno, desarrollemos los oídos. Entonces, ¿cómo? Bueno, hay una manera extremadamente fácil, por eso todo nos lleva a este punto, al punto de lo que estamos leyendo ahora.
uno está muy confundido, entonces no sabe qué hacer, ¿no? Eso lo dice el Srimad Bhagavatam, manda su manda matayo, ¿no? Manda. En este mundo, en esta era de Kali, sobre todo, es manda, la gente, somos mandas. Manda significa eso, confundido, desubicado. Manda su manda matayo, y encima estamos dirigidos por gente mucho más desubicada que nosotros, porque nosotros cuando queremos entender algo, dedicarnos a la vida espiritual para solucionar los problemas y de ahí gradualmente, ¿no?, hasta llegar al amor puro por Dios, donde uno no quiere solucionar nuestros problemas, sino los problemas de los demás. Esa gente que nos dirige, ellos no quieren solucionar problemas, ellos creen que tienen todo solucionado y solamente están luchando por la existencia para tener cada vez más. Entonces, seguir esas personas, estoy hablando de políticos, militares, ¿no?, falsos religiosos, ¿no?, que no siguen los principios correctamente de la vida espiritual. Entonces, manda su manda matayo. Entonces, claro, Krishna cuando detecta eso, mi maestro espiritual explicaba de que Krishna cuando detecta eso, porque recién dijimos, después de muchos nacimientos pasa esto, ¿no? Claro que como siempre se dice en las Shastras, se dice que después de muchos nacimientos, pero también Prabhupada dice que así, en un instante puede uno despertar, ¿no? Sí, un segundo. Incluso se explica que uno tiene que, o sea, finalmente lo que quería decir que el proceso es del canto del santo nombre, que así como es tan difícil en esta era que estamos tan desorientados, ¿no?, tenemos que buscar a personas que no estén desorientadas o tan desorientadas y que entiendan de que, bueno, de que el Yuga Dharma es de esta era, o el Sanatan Dharma, que es la religión máxima, que es el servicio a Krishna, ese está en el canto de los santos nombres del Señor. Entonces uno no sabe qué hacer, pero como está avalado por las Shastras, por Guru, Sadhu y Shastra, por la sucesión discipular, uno lo pone en práctica. Y el Mahamantra es tan poderoso que por ponerlo en práctica ya va a surtir efecto, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el punto entonces? El punto es que acá Krishna sabe eso, de que, y el propio Arjuna también, al verse muy incapacitado, porque Arjuna, tenemos que recordar que al principio del Bhagavad Gita, acá estamos en el capítulo 6, Arjuna le dice a Krishna, estaba tan confundido que le dijo, no pelearé, le dijo a Krishna. No es que dijo, bueno, y lo voy a hacer, pero la verdad que no tengo mucha fuerza, porque como me tiembla las manos, tengo el vello erizado, ¿qué más? Me transpira las manos, mi arco gandiva se me resbala, ¿no? Veo solo problemas nomás, ¿no? Pero voy a pelear igual. No, él dijo, no pelearé directamente. Eso me hace recordar un pasatiempo de Prabhupada, cuando iba con un discípulo y tenían problemas con unas tierras, tenían un juicio, no sé dónde, si en India, eso no recuerdo. Entonces bueno, era complicado el problema y el discípulo le dice, querido Srila Prabhupada, debido a toda esta angustia que estamos pasando, no estoy pudiendo cantar bien mis rondas. Y Prabhupada le dijo, ¿acaso tú crees que Arjuna podría haber cantado bien también las rondas en el campo de batalla? Arjuna dejó de cantar por lo que estamos diciendo, ¿no? En un sentido dijo, no pelearé. Pero después Krishna, como es Dios, y eso es lo que quería decir recién, lo empieza a guiar y le empieza a decir qué tiene que hacer, ¿no? Tienes que trabajar como una cuestión de deber, nada más. Tienes que desapegarte de los resultados como una cuestión de deber. Después sigue avanzando Krishna y le dice, si tienes que trabajar como una cuestión de deber, dámelo a mí, hazlo por mí, que yo soy tu maestro espiritual, porque Arjuna lo toma como su maestro espiritual. Capítulo 4. Y así, después acá en el capítulo 6 hay un texto muy famoso que ya pasó, en donde Arjuna le dice, la mente es muy inquieta, turbulenta, chanchalam himanaha Krishna, inestable, muy fuerte, entonces ¿cómo yo creo que controlarla es extremadamente difícil? Es más difícil que parar el viento con las manos. Bueno, todo Krishna le dice que sí, que tiene razón. Krishna no está diciendo, no, en realidad no. Le está diciendo, sí, tienes razón, de verdad. Tienes razón, pero fíjate en esto. Y sigue predicando de otra forma, ¿no? Eso nosotros tenemos que predicarlo a nuestra mente. La mente siempre, primero basado en esto que decíamos que dice Arjuna, ¿no? Que la mente es inquieta, turbulenta, inestable y muy fuerte. Entonces,
qué decía Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ya que Prabhupada lo cita acá en el significado, ¿no? Como, qué bueno que vino acá a la charla. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur decía que la mente uno tiene que pegarle, ¿cuánto? 100 zapatazos en la mañana, ¿no? Apenas se levanta, pegarle. Recién decíamos que Dukkha Alaya, este lugar de los sufrimientos, comienza desde que nos despertamos. Uno se despierta o si pasó algo en la noche horrible o algún problema o lo que sea, se durmió y capaz sueña con otra cosa, vaya a saber con qué. Pero se tranquiliza un poco. Pero cuando se despierta vuelve eso, ¿no? Entonces ahí vienen los zapatazos, ¿no? ¿Y cuáles son esos zapatazos? No darle importancia, más de lo que tiene, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, no tengo para comer, no tengo para darle a mis hijos, ¿no? Lo necesario. Bueno, obviamente que eso es un gran problema, pero tenemos que actuar conforme a eso, ¿no? Y tratar de orar a Krishna y actuar, ¿no? Como se explica siempre en este refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces Krishna va a ayudar porque le está ayudando a Arjuna acá. Esto es un ejemplo. Todo esto que estamos hablando está en el Bhagavad Gita. Arjuna dijo, no pelearé. Krishna dijo, sigamos conversando porque no te conviene no pelear. Es una gran alma, ¿no? Bueno, entonces, después Arjuna sigue preguntándole, y acá llegamos al punto, Arjuna le dice, ¿qué pasa con una persona que está bien, entendió? Pero Arjuna lo estaba diciendo por él en realidad, ¿no? Nosotros creemos que esto, no, que es una situación como que una yastra, lo leemos de una manera fría, pero no, tenemos que, cuando nosotros nos interiorizamos, por eso se dice entregar el corazón, la vida y el alma en esto, no es nada raro, algo que uno tenga que inventar, es lo que es nuestra propia esencia. Entonces cuando leemos, no hay el Bhagavad Gita o cualquier escritura trascendental donde está Krishna o sus asociados, como el Srimad Bhagavatam, Srimad Chaitanya, Chaitanya Charitamrita, uno tiene que entender que no es diferente de Krishna. Y Krishna lo va a mostrar. No es algo que me lo dijo aquel o aquel otro. También eso es porque lo dicen el Acharya, lo dicen los devotos avanzados. Pero eso se va a ratificar cuando realmente lo entendamos en nuestro corazón. Si no, no hay manera. Y ahí uno descubre que esto es así, ¿no? Entonces por eso uno, basado en eso, uno tiene que seguir adelante. Entonces acá, Krishna, permiso que voy a ver qué hora es. Bien, entonces Krishna, en el texto anterior le dice a Arjuna que una persona que no alcanza y no completa por lo que está persiguiendo, en realidad tiene un gran beneficio después de la muerte, ¿no? Pero en el texto que nos toca ahora es mucho, muy superior, porque Prabhupada incluso en el significado lo dice. Bueno, Krishna lo dice acá en el texto, ¿no? Un nacimiento de esos es extremadamente raro en este mundo. Porque una persona que avanzó mucho más, le pregunta a Arjuna, ¿no? Que avanzó mucho, le dice Krishna, una persona que avanzó mucho más, ya sí toma nacimiento en una familia muy avanzada, que se convierten en maestros espirituales. Por ejemplo, en el capítulo 2, Krishna ya está diciendo esto, 2:40. Nehavikrama nasasti pratyabhayona vidyate swalpam api asya dharmasya trayate mahato vayat. Que en este sendero, dice Krishna, Arjuna, estamos en el capítulo 2, ahí en ese texto, y Krishna está empezando a decirle a Arjuna, mira, hagas lo que hagas, así sea, swalpam api, un poquito, swalpam api significa un poquito, asya dharmasya, en este sendero, ¿no? Si uno avanza un poquito, tráete mahato, mahato es un gran peligro, un gran miedo, vaya, ¿no? Mahato, vaya, un gran miedo. Tráete, ¿no? Que a uno lo puede ser liberado de un gran temor, de un gran miedo, de un gran problema. Con un poquito, le dice Krishna. Entonces, ¿cuál es ese temor? Prabhupada lo explica, nacer en una especie inferior de vida. Eso explica Prabhupada, acá y en otros lugares. Bueno, pero en estos textos que estamos leyendo ahora, va más allá Krishna. Le dice, si uno sigue el proceso, no lo completa, uno después se va a los mundos de los semidioses, disfruta de lo que decíamos recién, donde no hay pecado, toma soma rasa, ¿no? Porque así está hecho el mundo, es como en el planeta Tierra, los animales no cometen pecado. Si uno mira documentales de la selva, son horribles, cómo se comen vivos los animales, horribles, ¿no? Y eso no es pecado, ellos no cometen pecado. En el mundo de los semidioses no hay esa horribilidad, no sé si se dice así o cómo, pero no pasa eso. Es todo placer, puro placer, pero no cometen pecado, ¿no?
pero a Shashwatam es temporal, ¿no? Bueno, entonces yo me acuerdo una devota muy avanzada, Madre Unmada de Houston, me contaba, que nunca se me olvidó, lo he citado algunas veces también, de que Prabhupada una vez le dijo a los devotos, ¿no? Referido a esto, y me viene otro pasatiempo a la mente como para ir cerrando, no sé si alguien quisiese comentar algo o hacer alguna pregunta, que Prabhupada le dijo a los devotos, bueno, para poder liberarse de este mundo material tienen que llegar al 100%, ¿no? Al 100%, ¿no? de avance, o sea, la perfección. Acá estamos hablando de que Krishna le dice a Arjuna lo que pasa si uno no llega al 100%, ¿no? Pero de todos modos también estos textos son un poco como, los podemos tomar como de un punto de vista salvacionista también, ¿no? Porque, me salvé porque me voy a los planetas celestiales, o me salvé porque no tengo problemas o obtengo la liberación, impersonal o en los planetas Vaikunthas, pero o incluso en Goloka Vrindavan. Esa es la máxima liberación, esa no es la máxima liberación, ¿no? La máxima liberación es ser un devoto puro de Krishna y quedarse eternamente en donde sea que Krishna lo mande, tratando de salvar almas, ¿no? Claro que acá se dice, bueno, acá lo dicen, este significado es muy raro, porque entrar en esa plataforma es ser un maestro espiritual, ¿no? Y acá es muy raro, lo dice Krishna, se entiende. Pero es tanta la misericordia de Srila Prabhupada que nos muestra esa posibilidad a nosotros. Depende de nosotros, ¿no? Porque, claro, es muy difícil este mundo. Como decíamos al principio, tenemos muchísimos nacimientos. Entonces, se nos está dando esa posibilidad. Y me vino otra cosa a la mente, muy buena, es que uno, por ejemplo, puede pensar cómo agrado a Krishna, cumpliendo los principios, cantando las rondas, predicando a los demás. Sí, de todas esas formas. Pero la forma que más lo agrada a Krishna es cuando uno se aguanta para mostrarle a Krishna que lo amamos, ¿no? Por eso a nosotros se nos pide cumplir los principios regulativos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero los monos son vegetarianos también, ¿no? Pero no es lo mismo, porque esa es su naturaleza y no comete pecado. Incluso hay algunos monos que comen carne de vez en cuando, ¿no? En cambio la persona inteligente, el devoto, le ofrece a Krishna el alimento, ¿no? Pero bueno, cuando la relación íntima con Dios está en mostrarle a Krishna que estamos interesados en Él. Bueno, entonces, finalmente, todo surgió de que yo decía de que Prabhupada le dijo a los devotos, si no llegan al 100, tienen que llegar al 100% para volver con Krishna. Y los devotos protestaron, dijeron, Prabhupada, pero ¿qué podemos hacer? Somos occidentales, adictos a tantos malos hábitos. Bueno, Kali Yuga, en Oriente también, estamos viendo las cosas que ocurren, ¿no? O sea, no importa, Occidente, Oriente, es todo lo mismo, somos almas espirituales y eso es lo que se nos enseña acá, ¿no? Pero bueno, los devotos le decían eso, ¿no? Bueno, Prabhupada dijo, bueno, entonces está bien, entonces tienen que llegar al 80%. Y los devotos lo mismo dijeron, pero ¿cómo es posible? O sea, no hay forma. Y así Prabhupada fue bajando, y no sé, no recuerdo si la devota me dijo qué porcentaje, pero supongamos que Prabhupada dijo, bueno, con que logren el 50% ya está. ¿Por qué? Porque el otro 50% lo pone Krishna, lo pone la Suprema Personalidad de Dios. Y como decíamos recién, Krishna se juega por su devoto porque Krishna lo declara, ¿no? Declara en el Bhagavad Gita, ¿no? Que Él es imparcial para con todos, pero no para aquel que es un amigo que le presta servicio devocional. Entonces, bueno, qué bueno, porque esto de que uno se controla para servir a Krishna es lo que más atrae a Krishna, y ese es el pasatiempo que me vino a la mente hace un rato, que tiene que ver con esto de que cuando uno fracasa, le dan la posibilidad. Pero aún así, podemos no usar esa posibilidad. En el Srimad Bhagavatam, en las instrucciones de Narada a Vyasadeva, en el capítulo 5, creo que el texto 19, ahí Narada Muni le dice a Vyasadeva que cuando un devoto cae de la senda, no experimenta la caída como una persona común que no es devota, como un caído karmi, dice ahí. ¿Por qué? Y es exactamente por esto que estamos hablando. Ahí le explica Narada Muni a Vyasadeva, porque una persona, ¿no?, que se ha deleitado una sola vez con el placer de los pies de loto del Señor, sea servicio devocional, vida espiritual, todo lo que sabemos, nunca puede olvidar ese éxtasis, no puede olvidar ese éxtasis nunca más. Entonces, por eso se dice que nuestra situación es media rara, porque estamos al medio. No somos devotos puros y también queremos dejar el mundo material.
entonces se complica. Entonces la conclusión es que uno tiene que ya desapegarse y actuar lo mejor posible, no queda otra. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice el Bhagavatam y Narada Muni no va a decir las cosas porque sí o porque vaya a saber a quién le hará bien. Se dicen las cosas como son. Entonces ese néctar que sentimos los devotos se manifiesta cuando sentimos sufrimiento por hacer las cosas materiales, ¿no? Entonces Prabhupada en ese significado, que es muy fuerte, muy alentador, dice de que cuando pasa eso, que el devoto cae después de una práctica, no experimenta lo mismo, pero eso no es el sufrimiento. A veces experimenta más sufrimiento, porque ese es un favor especial que Krishna le hace, y le saca todo. ¿Para qué? Para que entienda de que la vida de verdadero placer es la vida espiritual y la relación íntima con Dios. Y después, cuando eso ¿cómo se dice? Se acomodó, ¿no? La persona volvió en sí, el devoto volvió en sí, de que no tiene que participar por eso, y por eso esto es una ciencia. Para no participar de esas actividades que traen sufrimiento, uno tiene que tratarlo, dice el néctar de la devoción, de no asociarse con estas personas que nos van a llevar a hacer eso mismo, ¿no? Claro, tenemos que trabajar, estudiar, tenemos familias que no son devotos, eso está todo bien, tenemos que mantenernos, no generar conflictos. Por eso nos da mayor avance. Si tratamos de entender eso, Krishna va a dar todas las bendiciones, ¿no? Entonces, bueno, este pasatiempo que voy a contar tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Con esto de agradar a Krishna y de hacer lo que sea para agradar a Krishna, y de vuelta, entendemos lo que sea por algo interno de nuestro corazón, ¿no? De algo que podamos hacer en realidad. Este pasatiempo que voy a contar, que es conocido también, el devoto pudo hacer mucho, se ve, porque también se había degradado mucho. Entonces, esta historia es de un gran santo Vaishnava conocido como Bilva Mangala Thakur. Y la historia es conocida. Bilva Mangala Thakur había llegado en una vida anterior, y como por eso citando estos textos, a una etapa que se llama Bhava Bhakti, donde la máxima etapa es Prema Bhakti, donde una persona que llega a Prema Bhakti ya no cae, se dice, ¿no? Una persona que no está siempre en amor puro por Dios, ¿no? Como dice Prabhupada, en este mundo hay dos personas que son felices nada más. Los locos, totalmente locos, que no conocen lo que pasa en el mundo, y hemos visto personas que están en esa situación que se ríen todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros acá, que tenemos un negocio de comidas, viene a pedir un muchacho que está siempre sonriendo y larga unas carcajadas. Está siempre bien, siempre bien. Entonces uno dice, wow. O si no, los paramahamsas, las personas muy, muy avanzadas espiritualmente, en donde ellos, para poder predicar, tienen que bajar de grado para entender, ¿no?, el sufrimiento, porque y claro, decir esto es muy, muy raro, porque acá lo dice Krishna, tomar nacimiento, llegar a esa posición es muy rara, ¿no?, de no sufrir, porque en este mundo hay puro sufrimiento. Recién estuvimos diciendo al principio todo eso, Dukale Amayashotam, ¿no? Bueno, entonces, Bilva Mangala Thakur había llegado a la etapa de Bhava Bhakti, ¿no?, y no completó. Entonces, en la siguiente vida obtuvo esta posibilidad, ¿no?, que se llamó Bilva Mangala Thakur, y era un brahmana, nació en una de estas familias acharya, y tenía mucha belleza física, mucho conocimiento, era una familia de niñitos situado en todos los rituales védicos, devocionales, ¿no? Y también tenía mucha opulencia material, pero tenía un problema. ¿Por qué? Porque vida tras vida se llevan las impresiones, los samskaras, ¿no? Si uno no los puede dejar, por eso recién decíamos que tenemos que hacer un esfuerzo. Se pueden llevar vida tras vida. Cuando Krishna conoce nuestro deseo, nos va a mandar pruebas para ver si podemos dejarlos, ¿no? Y ahí está el avance, ¿no? Guru Prasad Maharaj también decía eso. ¿Qué pasa cuando un alumno es buen alumno y estudia mucho? ¿Qué es lo que más le gusta a ese alumno? Que venga la prueba, ¿no? Bueno, por ejemplo, supongamos, no sé cómo será ahora en el colegio secundario, pero cada 3 meses, bueno, hay los exámenes. Entonces, una persona que estudió mucho y sabe mucho, solamente espera esa fecha para dar el examen y rendir. Espera la prueba. Pero en cambio los demás que no estudiaron, que son vagos, que son holgazanes, no quieren saber nada con la prueba. Bueno, con las pruebas es como se avanza, eso lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces Krishna, cuando detecta eso, nos pone a prueba, ¿no? Bueno, entonces Bilva Mangala Thakur no podía pasar esas pruebas. Y era una sola la prueba, fuerte. Sexo ilícito, ¿no? Sexo, el deseo sexual, la atracción por el sexo opuesto. Y ocurrió que él estaba pegado a una prostituta muy conocida,
llamada Chintamani, ¿no? Una piedra de toque era, ¿no? Y claro, entonces este era un gran brahmana, muy erudito, pero estaba pegado a ella y cada tanto la visitaba, la cortejaba y bueno, no hace falta dar muchas explicaciones de lo que pasaba. Entonces ocurrió que un día ella sabía que él iba a venir, supongamos un horario, no sé, a la tarde, pero se largó una gran tempestad, se desató una tempestad muy grande y con mucha lluvia, viento, piedra, truenos, y se inundó todo el lugar y caía, y claro, pasaban torrentes de agua. Entonces esta prostituta tenía un gran palacio, un palacio con murallas, y ella dijo, bueno, no va a venir porque ¿quién puede venir, ¿no?, con esto que está ocurriendo? Seguía lloviendo, ¿no? Y entonces ella cerró las murallas, ¿no? Y claro, era tan fuerte esa prueba, como decíamos, que Krishna le puso, que no podía pasarla. Y no podía pasarla y no podía pasarla. ¿Cuántas veces estamos en esa situación, ¿no? Que no la pasamos y caemos, y nos levantamos y caemos. Así, ¿no? Mismo pasaba con Bilba Mangala Thakur, que era un gran brahmana. Y tenía mucho conocimiento. Entonces, bueno, él dijo, me ganó de vuelta y tengo que ir a su casa. Pero ¿cómo iba a ir? Bueno, no importa. Y es lo que se dice, ¿no?, también en el Bhagavad Gita, ¿no?, de que en uno de los sentidos en que se concentra la mente puede destruir la inteligencia de la persona sensata que está tratando de controlarla, ¿no? Y este era un gran devoto. Pero lo mismo, la mente pasó lo que es la ciencia espiritual del Bhagavad Gita, acá en la prueba, y él se tiró a nadar contra todo y contra todos los obstáculos. Y bueno, se estaba hundiendo, se estaba por ahogar y se agarró de lo que encontraba, troncos de árboles, ¿no? Bueno, se podría haber ahogado tranquilamente y en un momento agarró algo que flotaba y era un cadáver. Y no le importó tampoco, ¿no? No es que dijo, bueno, no importa, ¿no? ¿Qué va a hacer? Tengo que llegar. Bueno, y finalmente llegó, pero cuando llegó, otro obstáculo más, ¿no? Y vio que estaban las murallas, estaba cerrado, ¿no? Y dijo, estoy acá, todo lo que pasé, y bueno, y ya la mente no iba más que por ese lado. Entonces dijo, bueno, empezó a buscar serpientes y a matar serpientes que venían flotando, porque lo podían haber mordido también. Y entonces empezó a matar serpientes y las ató como una soga. Y tiró y pudo subir, trepó y saltó del otro lado, ¿no? Y cuando cayó, claro, se puso muy contento porque había pasado todo eso para complacer los sentidos, ese apego tan grande que tenía. Y cuando Chintamani lo vio, no entendió nada y claro, se puso muy asombrada, se asombró mucho. Y se dice que en ese momento, porque Krishna nunca olvida a sus devotos, nosotros por ahí criticamos mucho a devotos porque han caído o lo que sea, pero Krishna no hace esto, ¿no? Así que tenemos que siempre tratar de entender esas cosas, ¿no? No significa también que uno se tenga que asociar con personas que tienen malos tratos, ¿no? Eso no, porque Prabhupada lo condena, ¿no? Se dice que a esos devotos uno respeto y reverencia de lejos, nomás, vayan su vida nomás, ¿no? Bueno, entonces se dice que en el corazón de Chintamani se manifestó su maestro espiritual. Y le dijo a Bilba Mangala Thakur, wow, ¿qué es esto, no? No puedo creer que tengas ese apego, que sea tan grande ese apego, ¿no? Y ahí le dijo, ¿no? Su maestro espiritual le dijo en su boca. Por eso recién decíamos que podemos de cualquier persona sacar una enseñanza. Lo mismo lo hizo Prabhupada, con un borracho que le dijo, usted tiene que caminar. Estaba borracho y dijo, usted tiene que caminar un poco más. Y Prabhupada dijo, no solamente ahí, sino cuando Prabhupada se fue, después de que estaba con la familia Garbol, apenas llegó a Estados Unidos, Prabhupada se fue a desarrollar su movimiento y para su cumpleaños, Sally Aggarwal le envió una carta muy amorosa y Prabhupada contestó esa carta. Entonces Prabhupada le dijo ahí que su hijito, no me acuerdo si era un niño o niña, eso no recuerdo, lo llamaba Swami Jesus, ¿no? O sea, como el Swami Jesús. Entonces Prabhupada dijo, yo ahí entendí que mi misión, a pesar de que había venido, ¿no?, pero ahí a hacer esa misión, yo ahí entendí que Krishna me mostró que esa era mi misión, ¿no? ¡Wow! Bueno, entonces Chintamani le dijo, si tuvieras un cuarto de esta devoción por esta naturaleza material, por este deseo lujurioso que tienes conmigo, serías un gran devoto, ¿no? Y ahí también actuó en su corazón Paramatma y le pegó un par de cachetazos a Bilba Mangala Thakur y dijo, wow, ¿qué estoy haciendo, no? Se sintió avergonzado y se purificó en ese momento, ¿no?
Entonces cuando uno se purifica, sus deseos se tranquilizan y bueno, se fue y dijo, listo, ya está, ahora sí me entrego y me voy a Vrindavan. Entonces se fue a Vrindavan, porque esto era en Mayapur, entonces se fue a Vrindavan. Y bueno, el mundo material es un lugar peligroso, tú Kalayam, dijimos recién, ¿no? El lugar de los peligros, no es solo peligro porque nos va a pasar algo malo, así que nos va a caer un piano de un edificio, ¿no? Es porque hay muchas tentaciones, por eso es peligroso. Bueno, entonces él cuando iba vestido como brahmana, esa ropa que tienen los brahmanas, él iba cantando mantras y de pronto llegando a Vrindavan ve que había en un pozo muchas muchachas sacando agua del pozo y de vuelta se fue cubierto por la energía ilusoria de Krishna y quedó atraído por una joven muy hermosa y no podía pensar otra cosa más que en la joven, así fue como la perseguía con la mirada y la joven se dio cuenta y dejó el agua y se fue a su casa y la joven era casada. Entonces él la siguió medio así de lejos, ¿no? Y tenemos que pensar, ¿no? Que lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces, que entendemos y decimos nunca voy a caer, y uno se pone a llorar frente a la deidad, o algún pasatiempo lindo que escucha, pero después dura poco, a veces pasa así, a veces no. Pero esto nos enseña mucho, esto nos va a enseñar mucho también. Es medio trágico el final, pero bueno. Entonces, claro, cuando la joven llega a su casa, el esposo la vio, ¿no? Y dijo, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así asustada? Y ella le dijo, en realidad me está siguiendo una persona que parece que está muy atraída por mí, me doy cuenta en su mirada. ¿Y quién es? ¿Quién es? Y cuando miró así, vio que era un brahmana, muy avanzado, aparentemente, ¿no? Pero qué raro, y ahí de vuelta actuó su maestro espiritual en este hombre y le dijo, llámalo. Y ella dijo, salió él y lo llamó, ¿no? Y bueno, Bilba Mangala Thakur fue. Y entonces lo hizo pasar. Y claro, estaba la joven por la cual estaba tan atraído. Y este señor le dijo, en realidad yo estoy viendo que usted está muy atraído por mi esposa. Y veo que usted es una persona muy respetable, es un espiritualista, parece avanzado. Así que quédese tranquilo que yo quiero servirlo. Así que yo dejo que haga con ella lo que usted quiera. Le doy permiso, así que no se haga problema, ¿no? Que yo le doy permiso, ¿no? Y entonces la muchacha no entendía nada, ¿no? Y él ahí actuó su maestro espiritual en su corazón y se sintió extremadamente avergonzado y esta fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Entonces se dice que él agarró y le dijo al hombre, ¿no? Bueno, así que ya que usted me da permiso de hacer lo que quiera, voy a hacer lo que quiera, ¿no? Y le dijo a ella, ¿no? Madre, primero lo llamó como madre, le dijo madre. Eso ya hoy en día, bueno, decir madre, se dice por decir madre, pero es una forma de decir hoy en día. En esos tiempos no. En esos tiempos realmente tenía poder la palabra, ¿no? Entonces decía, madre, su esposo me dio permiso, por favor, ¿me puede pasar las dos, ¿cómo se llama eso? Invisibles, pincitas, ganchitos que la mujer se pone en el cabello? ¿Me puede pasar? Para empezar, ¿me puede pasar eso? Claro. Entonces ella los sacó, se los dio. Y claro, muy temerosa ella, él agarró con esos dos y se clavó los ojos, ¿no? Para ya no tener que ver más eso, ¿no? Claro, por eso decíamos un poco trágico, pero es una forma de que Jesucristo decía lo mismo, o sea, no hay nada, es lo mismo, exactamente lo mismo. Jesucristo decía, si un brazo te hace caer en pecado, córtalo y échalo lejos, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿no? Entonces, bueno, después, claro, obviamente que esto no termina acá y podríamos hablar mucho y es muy largo, pero el pasatiempo sí es muy, muy instructivo. ¿Por qué? Porque no es que nosotros tenemos que arrancarnos la vista, no, con pegarle una cachetada a la mente o a la lengua para no hablar de más o para no comer de más, ¿no? Como decíamos, los zapatazos a la mente, eso es lo mismo. Y sobre todo, entendiendo que alguien nos está protegiendo, la persona que quiere que lo amemos, que es Krishna. Entonces, y todo surgió porque yo dije de que Krishna se va a satisfacer, lo que más va a satisfacer a Krishna es cuando Él ve que nosotros estamos en esta situación de aguantarnos para no hacer algo que vaya en contra de lo que Krishna quiere. Mi maestro espiritual, él decía, ¿no? Que uno puede pensar, qué horrible que estamos en este mundo material, que está todo mal, Kalayama, Shashvatam. Pero él decía, no, lo más grave que a nosotros ni se nos cruza por lo general, es que nosotros estamos viviendo y estamos tolerando
vivir en un mundo en donde no está Krishna. En donde no está Krishna. Y claro, en etapas muy avanzadas, recién lo dijimos también, el devoto no le importa ir a un mundo en donde no esté Krishna, pero que pueda mostrarles a Krishna a los demás. Y ahí Krishna se hace la propiedad de esa persona, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, en el pasatiempo se dice que Bilva Mangala Thakur estaba ciego y siguió viviendo ciego. Y entonces él, por ejemplo, en un momento quería cruzar la calle y venían carros con bueyes y estaba ciego, entonces no sabía si cruzar o no cruzar. Y de pronto alguien venía y le daba la mano para cruzarlo, y ese era el propio Krishna que hacía eso, lo cruzaba. Y recién decíamos que Krishna se satisface mucho cuando uno hace algo así, ¿no? También se dice que Krishna personalmente le llevaba todas las tardes leche que a él le gustaba tanto, ¿no? Tenemos que imaginar esa leche, ¿no?, que habrá sido, ¿no? Bueno, así para terminar, entonces podemos entender esto, ¿no?, de que Krishna se satisface mucho cuando uno deja algo por él, ¿no? Y mi maestro espiritual decía de que este movimiento nos está dando esa posibilidad de que mostrarle a Krishna cuánto estamos interesados en él, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Así que bueno, no sé si tendrán algún comentario. Muchas gracias por estar. Perdón las ofensas. Bueno, pasó bastante tiempo. Así que bueno, no hay ningún comentario. Muchas gracias por estar. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Y agradezco a Chitrak Prabhu y a todos los organizadores que recién no lo hice. Muchas gracias. Hare Bol, Hare Krishna.